Hola a todos, soy Aritz Gómez y en este vídeo te explicaré diferencias entre optar por tener una mentalidad de riqueza o una mentalidad de pobreza. Gracias una vez más por quedarte y aprender en mi canal de Lectio Finanzas. Antes de empezar, quiero remarcar que cuando me refiero a mentalidad de rico o de pobre, no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que se tenga, sino precisamente de la mentalidad. El kit de la cuestión es cómo nos enfoquemos de cara al dinero y de qué manera lo vayamos a generar. La gente al final no es pobre por cómo vive, sino por cómo piensa. Las personas con mentalidad de pobreza acostumbran a tener una sola fuente de ingresos, mientras que las personas con mentalidad de riqueza trabajan por tener varias, o como mínimo alguna más aparte de su trabajo. No es cuestión de dinero, sino de mentalidad. Una de las mayores diferencias que aprendí y me dejó pasmado fue que las personas ricas tienen como mínimo 5 fuentes de ingresos diferentes y una media de 7 fuentes de ingresos distintas, mientras que la mayoría de la población corriente suele tener simplemente una, que es habitualmente su trabajo. Esto es un clarísimo ejemplo de que no se trata solo de dinero, sino de cómo enfocamos nuestra vida y a qué nos vamos a dedicar para generar ingresos. En esta época que estamos viviendo está siendo mucho más evidente de que el tener más de una fuente de ingresos ya no es una opción, sino que se ha convertido en una absoluta necesidad. Así que hazte coleccionista de activos. Si son que te generan ingresos pasivos, mejor que mejor. Las variables tiempo-dinero serán un buen indicador de cómo estemos generando nuestros ingresos. Si únicamente nos centramos en intercambiar nuestro tiempo por dinero, esto nos dificultará las cosas, ya que todos disponemos de 24 horas diarias y por tanto podremos intercambiar nuestro tiempo hasta cierto punto. Por eso, las personas con mentalidad de riqueza buscan crear diferentes fuentes de ingresos y que estos, en la medida de lo posible, generen ingresos de forma pasiva. Es decir, que no hace falta que nosotros hagamos ninguna actividad o tengamos que intercambiar nuestro tiempo por una remuneración posterior, sino poner en piloto automático el ir generando dinero. Si quieres saber las diferencias entre ingresos pasivos e ingresos activos, te dejo un enlace aquí arriba para que lo veas. Otra característica de las personas con mentalidad de riqueza es que suelen pensar a largo plazo y al hacerlo se marcan objetivos muy definidos y trazan una estrategia para llegar a lograrlos. A diferencia de las personas con mentalidad de pobreza, que no suelen planificarse, no se marcan metas, ni piensan cómo obtener el dinero, ni qué harán con él en profundidad. Las personas con mentalidad de riqueza asumen el control de sus vidas y se enfocan y determinan hacia qué dirección quieren ir. Una diferencia más entre ambas mentalidades es que las personas con mentalidad de riqueza se forman continuamente y no dejan de aprender durante toda su vida. El autoaprendizaje está implantado en su día a día de forma cotidiana. Entienden que el seguir aprendiendo les ofrecerá nuevas oportunidades. Y es que al final esto se traduce en tener determinados hábitos que irán marcando el camino y la dirección hacia donde vayamos. Así que el elegir qué tipo de hábitos queramos tener es una cuestión de decisión y eso es algo que dependerá única y exclusivamente de cada uno. Muchas personas con mentalidad de pobreza ante una adversidad se dicen a sí mismos que no pueden superarlo o conseguirlo, mientras que las personas con mentalidad de riqueza se cuestionan y se preguntan cómo pueden llegar a conseguirlo. Se enfocan en cómo hallar la manera de lograr lo que se proponen y no desisten, ponen todo su esfuerzo y empeño en lo que hacen. Las personas con mentalidad de riqueza optimizan mucho mejor sus recursos, independientemente si son más o menos. Se educan, se entrenan para rentabilizar todo al máximo, su tiempo, su flujo de efectivo, sus conocimientos, toman conciencia y se responsabilizan de los resultados que tienen, ya sean mejores o peores, y entonces, donde fallan, buscan mejorar continuamente. Recuérdalo, cada uno de nosotros podemos elegir qué tipo de mentalidad desarrollar, qué hábitos adquirir e implantar en nuestras vidas para llegar a conseguir todo lo que nos propongamos. Una frase muy potente del libro El cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki que lo resume genial es la siguiente: la única diferencia entre una persona rica y una persona pobre es lo que hace en su tiempo libre. Si este vídeo te ha gustado, dame vida como lo hacía el César, ponme un pulgar arriba y compártelo para ayudar a otros. No te olvides de hacer clic en la campanita para suscribirte y así no perderte ninguno de los vídeos que quiero compartir contigo. Consúltame si tienes cualquier duda, estaré encantado de atenderte y de ayudarte. Nos vemos en Brevemente Inquietas.